Economics, con Roxana Acoto. Santander presenta Santander Agronegocios. Santander, queremos ayudarte. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Villa House. Bienvenido a tu nuevo hogar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos vamos a dar un pequeño lujito en Economics porque estuvimos y hablamos con Ismael Cala, el famoso y reconocido ex periodista de la cadena CNN en español, que en el pico de su carrera decidió abandonar esa señal para dedicarse a su propio emprendimiento como conferencista, escritor y coach en liderazgo. Cala estuvo en Córdoba hace unos días, invitado por la Clínica de Ojos Córdoba como parte de los festejos por sus 35 años de trabajo y ofreció una conferencia para 600 personas en el Teatro Real, organizada por el productor Néstor Moyo. La parada de Cala en Córdoba fue en el marco de su viaje a nuestro país para presentar su último libro, el número 11, Fluir para no sufrir, y por supuesto, nosotros aprovechamos para hablar con él. Ismael Cala nació en Cuba, vivió, estudió y trabajó en ese país hasta los 29 años. Luego se fue a Canadá a formarse y finalmente recaló en Miami, en donde vive desde hace muchísimos años. Como periodista y consultor visitó 45 países, por eso tiene un conocimiento muy acabado de la región, de manera que lo primero que quisimos saber es cómo nos ve. La verdad que yo como visitante que ama este país tengo una visión fragmentada y quizás un poco prejuiciada. Porque cuando uno ama, ¿verdad? Los padres tienen una visión a veces prejuiciada de sus hijos. Y cuando amas algo, a veces lo ves siempre con un lente o una cortinita un poco subjetiva. Pero yo siento, porque sí tengo la objetividad de, aún amando todo, ver las diferencias entre nuestros países de América Latina. Y sin dudas, Argentina es uno de esos países donde uno llega y más allá de las dificultades económicas y muchas veces los temas políticos que hacen noticia y titulares fuera de Argentina, yo siento que los argentinos son personas que son emprendedoras resilientes. Y si no, que lo diga la inflación que viven y cómo siguen haciendo nación, país, empresa, emprendimiento, donde no es un ambiente tan favorable para seguir haciéndolo. Entonces hay mucha resiliencia, hay mucha capacidad de reinvención y la verdad que a mí me da mucho placer venir a Argentina. Es un viaje después de 2 años, después de la pandemia, y encuentro un país que no está tan deprimido, por lo menos a los ojos de un visitante, como cuando yo fui a Nueva York después de la pandemia y vi aquello horrorosamente y visiblemente deprimido y depresivo. De hecho, yo dije, la ciudad que nunca dormía, aprendió a dormir. O la obligaron a dormir, porque fue la sensación que tuve. No me ha pasado al llegar a Córdoba y Buenos Aires 2 años después de la pandemia. Obviamente ha habido quiebres, pérdidas, dolor, y eso se siente en la energía de la gente. Hay empresas que han cerrado, como en todas partes del mundo. Pero aquí se siente una energía de esperanza, de abundancia y prosperidad, que no tiene que ver con la circulación del dinero, tiene que ver con la circulación de la fe, la circulación de la esperanza. Para mí esas son las monedas más importantes con las que un ser humano crea empresa. Fe, esperanza, visión. Y yo eso lo veo cuando llego a Argentina. Y con eso es que el corazón mío se llena para decir, este es un país que a pesar de las circunstancias que le limiten, siempre va a buscar la manera de salir adelante. ¿Estás buscando una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y desde cualquier dispositivo. Indiceinmobiliario.com. Las propiedades ordenadas en su lugar. Fe, esperanza y visión, los elementos más importantes con los que una persona crea empresa y desarrollo, según la perspectiva de Cala, que ya ha trabajado con más de 450 compañías a lo largo de su carrera y que ha formado todo un grupo de empresas a partir de él mismo como coach en liderazgo, conferencista inspiracional y empresarial y escritor. Sus seguidores en las redes sociales se cuentan por millones. Creó una escuela de vida, como la llaman, la Cala Academy, para guiar en un proceso evolutivo hacia el crecimiento personal en todos los ámbitos,
hábitos, desarrolla un podcast de mente positiva, tiene una aplicación para meditaciones guiadas, Escala Meditando, realiza viajes inspiracionales a lugares exóticos y también creó una fundación que promueve el liderazgo emocional, la orientación vocacional y la educación para niños, adolescentes y jóvenes hispanos en situación de vulnerabilidad. Cuando yo hice la transición del periodismo a tener mi propia empresa, nuestros emprendimientos, con Bruno Torres, que fue mi socio fundador de esa iniciativa de una empresa primero de conferencias, capacitaciones, trabajo del desarrollo humano en organizaciones y también a nivel del ser personal, se fue diversificando nuestra pyme y se fueron creando diferentes emprendimientos que han arrojado por ya casi 10 años, yo diría, desde que comenzamos toda esta aventura. Entonces, me encanta el tema del liderazgo porque siento que sin liderazgo, Roxana, no hay familia. Sin liderazgo no hay una vida con diseño o con intencionalidad. Sin liderazgo, un emprendimiento estaría destinado a morir a menos que el liderazgo de sus fundadores lo impidan. Toda empresa, cuando yo escuché eso una vez dije, es cierto, toda empresa estaría destinada a morir si sus fundadores no son resilientes, flexibles, creativos, innovadores para poder sacarlas de esos baches en cualquier momento. Entonces me fascina el poder trabajar con organizaciones, con emprendedores, con ejecutivos, porque siento que hoy el tema de las habilidades fluidas para la vida, lo que antes se llamaban habilidades blandas, es más necesario que nunca antes. Inteligencia emocional, comunicación asertiva, gestión del cambio, manejo de la incertidumbre. Todo eso ayuda a que las personas se hagan corresponsables de su propio rendimiento en lo profesional. Cuando abandonó su carrera en el prime time de la CNN, en donde entrevistaba a personalidades y famosos del mundo, de hecho lo llamaban el Larry King latino, muchos pensaron que estaba loco. Pero eligió desafiarse, apasionado por transmitir la forma de vida que él mismo estaba descubriendo y probando. Y en todo esto, el liderazgo es esencial. Sin liderazgo no hay vida, familia ni empresa con diseño o intencionalidad, asegura. Porque el tema que nosotros manejamos con las empresas es, si tú eres responsable de tu energía y mantienes tu energía saludable, la empresa será un lugar saludable para trabajar. Mucha gente va a un lugar por el salario y luego decide irse por una mala relación, ya sea con su jefe o en el entorno con sus colaboradores. Entonces, eso es lo que queremos hoy fomentar. Organizaciones saludables, con climas de trabajo que sean de prosperidad y donde las emociones no sea lo que todo el mundo repite. Ahí voy, estrés, frustración, incertidumbre, porque entonces eso hace que así vaya la organización. Para estas cosas hay que formarse, hay que entrenarse. ¿Se puede estudiar para ser un buen líder? Sí, porque los seres humanos no recibimos, la mayoría de nosotros, un entrenamiento de cómo funcionar mejor. La educación nos entrenó para ser entes productivos, entonces nos enseñaron geografía, educación, física, matemática, química, pero no nos dieron el entrenamiento de cómo manejar, por ejemplo, nuestras propias emociones. ¿Y qué es un cuerpo humano? ¿Qué es un ser humano? Es energía en movimiento. ¿Y qué cosa es esa energía? ¿Cómo yo manejo y proceso mi respuesta o mi reacción? Respuesta es más inteligente, lleva diseño, lleva conciencia. Reacción es más visceral, es más desde mi cerebro de cocodrilo, mucho más primitivo, primario. Entonces, el empresariado hoy se dio cuenta que sí tiene un retorno de inversión, ayudar a la gente a ser más feliz. Porque si son más felices y manejan mejor el cambio y la incertidumbre, entonces son más productivos. Y al final lo que nos importa cuando hacemos empresas es que la gente que contratamos haga equipo y sea productiva. Hoy nos damos cuenta, y sobre todo después de vivir una pandemia donde muchos emprendimientos no sobrevivieron y muchas empresas incluso han cerrado con años de historia, que tenemos que entrenar el cerebro humano en nuestras organizaciones al manejo del constante cambio que nos acecha, el tema de manejar emocionalmente la incertidumbre, el tema de tener, por ejemplo, un laboratorio de innovación o exponencialidad en el cerebro de cada colaborador, no solo de los altos ejecutivos. Entonces, hoy se maneja un modelo nuevo de liderazgo que es totalmente transversal, donde el líder en cada organización es desde quien limpia el sanitario, el baño, hasta el CEO.
Y empezando por el CEO, el entrenamiento que hacemos es, usted no es solo el Chief Executive Officer o jefe ejecutivo. Usted en esa E de ejecución maneja Chief Energy Officer, Chief Emotional Officer, Chief Expectations Officer, expectativas, emociones y energía. Maneja todo el que tiene un equipo a su cargo. Y si uno no empieza por manejar eso desde dentro, ¿cómo vamos a poder manejarlo en otros? Y para terminar, Fluir para no sufrir, su último libro de los varios bestsellers que tiene en su haber. Son 11 principios para un modelo de liderazgo para la vida, no apuntando solo a los negocios, sino a la vida misma. Y eso obviamente incluye nuestro trabajo porque somos un todo. Se llama Fluir para no sufrir y tiene mucho que ver con la pandemia, porque la pandemia nos hizo a nosotros entender que si el cambio, provocado o no provocado, nos paraliza y nosotros ofrecemos mucha resistencia en fuerza bruta a esa realidad, nos estancamos, nos quebramos, nos enfermamos, nos desintegramos. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Hay que aprender a fluir. Y digo reaprender porque realmente un niño sabe fluir. Pero los adultos empezamos a estancarnos en sensación de falsa seguridad o de una identidad que es inamovible y entonces nos hace más difícil el proceso de la fluidez. Y establecimos durante 4 años, porque empezó antes de la pandemia el libro, a generarse 11 principios de un modelo de liderazgo mindful, hacia adentro, exponencial, globalmente hacia afuera, pero utilizando las tecnologías de punta de hoy, redes sociales, plataformas. Y la verdad que son 11 principios que si uno los vive, los diseña en su propia vida, creo que nos va siempre bien, en cualquier estación, sea invierno, sea verano, sea otoño, sea primavera. Si uno vive desde el ser y desde esos valores y principios, creo que nos puede ir bien siempre. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Grupo Conoc, más de 320 casas construidas, más de 7 localidades, más de 12 barrios, más de 3.000 lotes. Convertite en propietario con la empresa que más construye en Córdoba, Conoc Habitar. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.